Bueno, para iniciar con nuestra exposición, primero tenemos que definir el término de interpolación. En numerosos fenómenos de la naturaleza observamos una cierta regularidad en la forma de producirse. Esto nos permite sacar conclusiones de la marcha de un fenómeno en situaciones que no hemos podido medir directamente. La interpolación consiste en hallar un dato dentro de un intervalo en el que conocemos los valores en los extremos. ¿De dónde surge el término de interpolación o cuáles son sus antecedentes? Algunos estudios hablan de que las interpolaciones fueron propuestas por los astrónomos para predecir o para ubicar los cuerpos celestes en el espacio. Otros afirman que la historia de la interpolación comienza con los matemáticos babilónicos y sus trabajos en las tablas exponenciales, que aunque presentan grandes huecos, no dudaban en interpolar linealmente o proporcionalmente para conseguir una aproximación a sus valores intermedios. El desarrollo de la interpolación se entrelazó con los primeros desarrollos de las diferencias finitas, empezando por la cuadratura del círculo de Wallis en 1655, con la que propuso el principio de intercálculo o interpolación. Esto fue aceptado por Newton en 1676, lo cual permitió la derivación de las series binómicas, es decir, a partir de un problema de cuadraturas, Newton pudo obtener el teorema binomial. Luego se continúa con la construcción de fórmulas prácticas de interpolación. Aunque la historia de las fórmulas de interpolación es complicada y muy discutida, se le puede considerar como un potente estímulo en los siglos XVII y XVIII para la evolución independiente de las operaciones fundamentales de la teoría clásica de las diferencias finitas, las cuales se desarrollaron principalmente para facilitar cálculos numéricos en astronomía, la creación de tablas y la cuadratura mecánica. En matemáticas, la interpolación es la determinación de una función que se verifica para unos valores dados. En otras palabras, es obtener valores partiendo de otros que se nos dieron como base. La interpolación nos ayuda a la solución de un problema donde tenemos únicamente una serie de puntos o valores donde se nos pide encontrar un punto intermedio entre estos mismos. Existen varios tipos de interpolación. Los más conocidos y comunes son la interpolación lineal y la interpolación polinomial. La interpolación lineal es aquella que únicamente considera dos puntos bien definidos, los cuales llamaremos x0, y0 y x1, y1. La interpolación lineal consiste en hallar una estimación del valor de y para un valor x, de forma tal que x0 sea menor que x y este a su vez sea menor que x1. Debemos tener en cuenta que la ecuación general de la interpolación lineal es y igual a y0 más y1 menos y0 sobre x1 menos x0 y todo eso multiplicado por x menos x0. La interpolación lineal está basada en semejanza de triángulos, de forma que, derivando geométricamente la expresión y menos y0 sobre x menos x0 igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0, se puede obtener el valor de y, que representa el valor desconocido para x. Como ejemplo, tenemos un registro de turistas en diferentes años, los cuales tienen un intervalo de 5 años entre cada uno. Si deseamos conocer la cantidad de turistas en un año específico, por ejemplo, 1983, utilizamos 1980 como nuestro valor x0, 1985 será x1 y 1983 será x. Y por otra parte, 24.1 será el valor de y0, 30.1 será y1 y buscaremos el valor de y. Por lo tanto, la fórmula ya sustituida nos queda como y igual a 24.1 más 30.1 más 24.1 sobre 1985 menos 1980 por 1983 menos 1980. Al hacer las operaciones correspondientes nos da un valor igual a 27.7 millones de turistas por año.
En el análisis numérico, la interpolación polinomial es una técnica de interpolación de un conjunto de datos o de una función por un polinomio, es decir, dado cierto número de puntos obtenidos por muestreo o a partir de un experimento, se pretende encontrar un polinomio que pase por todos esos puntos. El objetivo será hallar un polinomio que cumpla lo antes mencionado y que permita hallar aproximaciones de otros valores desconocidos para la función con una precisión deseable fija. Un ejemplo de esto nos dice que dado los puntos -1, 0, 1,2 y 2,12, debemos encontrar el polinomio que pase por esos tres puntos. Para empezar, establecemos nuestro polinomio que en este caso será de grado 2 y con el número de incógnitas multiplicando a las variables x de mayor a menor potencia o viceversa. Se trata de un polinomio de grado 2 ya que el grado del polinomio dependerá del número de puntos que tengamos menos 1. Es decir, n-1, cuando n es el número de coordenadas que nos otorgan. Después de establecer la base del polinomio, sustituimos el valor de x del primer punto en la función antes establecida. Y hacemos lo mismo con las coordenadas en el eje x de los demás puntos. E igualamos las funciones con las coordenadas del eje y en relación a las coordenadas del eje x con las que compartían relación. Realizamos cada una de las multiplicaciones hasta quedar algo así. Y con esto ya tenemos un sistema de ecuaciones. Con los conocimientos adquiridos resolvemos el sistema de ecuaciones de la mejor manera que podamos. Despejamos las incógnitas hasta encontrar cada uno de esos valores. Con los valores ya conocidos, sustituimos en la ecuación base y ya tenemos nuestro polinomio resuelto. Otra forma de interpolación se denomina polinomio de interpolación de Newton, que trabaja directamente en la tabla obtenida mediante el proceso de diferencias divididas. Para la interpolación de este método, se utilizará esta fórmula en la que solo es necesario encontrar los valores de b0 hasta bn. Como antes mencionamos, para encontrar el valor de estas abscisas se utilizará el método de las diferencias divididas, que más adelante explicaré, en donde es más sencillo realizarlo utilizando esta tabla en la que variará el número de columnas y filas dependiendo del número de puntos que nos otorguen. Utilizaremos como ejemplo el mismo problema que antes vimos. Como estamos hablando de 3 puntos, el número de columnas y de filas estarán dadas de la siguiente manera. Comenzamos asignando los valores de i, en donde i es igual a n-1, donde n es la numeración del número de puntos que tengamos, es decir, el primer punto que nos den es 1, 1 menos 1 es 0, y así con los demás datos para darnos 1 y 2. En los valores de x y simplemente colocamos las coordenadas del eje en x de cada uno de los puntos que nos den. En f de x y se colocan los valores de las coordenadas del eje de las y en cada uno de los puntos que les corresponde su fila. Como vimos en la tabla anterior, cuando se trata de solamente 3 puntos, la tabla quedaría de la siguiente manera en la columna de los primeros y segundos. Justo así, para conocer estos valores utilizaremos el método de las diferencias divididas que procederé a explicar. Para este método simplemente utilizaremos la siguiente fórmula. Para encontrar el valor de f de x0, x1, la fórmula quedaría de la siguiente manera. Simplemente sustituimos y resolvemos. Resolviendo, llegamos al valor buscado que es igual a 1. Para encontrar el valor de x1, x2, realizamos algo parecido y resolvemos hasta encontrar que su valor es igual a 10. En el tercer valor que debemos encontrar, en la que la función depende de tres valores x0, x1 y x2, la fórmula quedaría de la siguiente manera. Sustituimos y resolvemos hasta obtener el valor igual a 3. Ahora solamente colocamos los valores en cada una de las celdas de las tablas que les corresponde. Con la tabla completada, podemos decir con certeza que el valor de esta celda corresponde al coeficiente b0, así como esta celda para b1 y esta celda para b2. Con nuestras incógnitas descubiertas, solo falta sustituir en la fórmula vista al inicio y resolver. La fórmula quedaría de la siguiente manera y comenzamos a resolver. Una vez resuelta, ya tenemos nuestro polinomio resuelto y podemos ver que el resultado es igual al descubierto en el método anterior.
En análisis numérico, el polinomio de Lagrange, llamado así en honor a Joseph Louis de Lagrange, es el polinomio que interpola un conjunto de puntos dados en la forma de Lagrange. Fue descubierto por Edward Waring en 1779 y redescubierto más tarde por Leonhard Euler en 1783. En la interpolación de Lagrange se trata de encontrar un polinomio de grado n que pase por los puntos x0, f de x0, x1, f de x1, xn, f de xn. En algunas ocasiones no se tiene una función continua, sino valores de la función específicos y de x para una x dada. A estas funciones se les conoce como funciones tabulares. La interpolación requiere el cálculo de los valores de una función y de x para argumentos entre x0, x1, x2, etc., xn, en los cuales se conocen los valores de y0, y1, y2, etc., yn. En otras palabras, interpolar es recuperar los valores de una función en puntos intermedios, dada una tabla de valores de esta función. Por ejemplo, a veces es imposible o muy costoso hacer experimentos de laboratorio para valores intermedios de x. También sería muy costoso hacer un censo de la población cada año. Sin embargo, si tenemos el tamaño de la población en 1980, 1985 y 1990, podemos interpolar para obtener el tamaño de la población en 1983. Para realizar una interpolación de Newton es necesario que los valores de las x dadas en la función tabular tengan un espaciamiento constante, mientras que en una interpolación de Lagrange se puede llevar a cabo sin importar si el espaciamiento es constante o variable. La interpolación de polinomios de Lagrange es una formulación del polinomio de Newton que evita el cálculo de la tabla de diferencias. El polinomio de Lagrange se expresa como se muestra a continuación, donde P es el símbolo de multiplicatoria y significa el producto de. La fórmula para el polinomio de Lagrange de primer grado es la que se muestra a continuación, mientras que el polinomio de Lagrange de segundo grado es el que se muestra en la siguiente imagen. En este caso, f de n x es la y interpolada y la x es la x a interpolar. Mientras más datos se tenga en la tabla, se podrá usar un polinomio de mayor grado, lo que dará mejores resultados. Aplicaciones de la interpolación. Diariamente interpolamos en la vida cotidiana. Un ejemplo sería, si a las 5 de la tarde estamos a 20 grados y a las 6 de la tarde estamos a 19 grados, ya que conocemos los dos valores de los extremos, nos lleva a la conclusión que a las 5:30 estaremos a 19.5 grados. En la industria, si recordamos un poco nuestras clases de termodinámica, sabremos que, utilizando la fórmula de interpolación lineal simple y con el uso de las tablas de vapor, nosotros podíamos conocer en qué estado nos encontrábamos, para así resolver los problemas relacionados con las turbinas, las calderas o los condensadores. En numerosas ocasiones es conveniente aproximar una función conocida f de x por una función más simple, como un polinomio. Las ventajas y desventajas de esta aproximación son las siguientes. Las ventajas son que normalmente un polinomio se evalúa por medio de un computador más fácilmente que una función, ya que solo son necesarias operaciones básicas como multiplicaciones y sumas. Un polinomio se puede derivar e integrar fácilmente y de este modo podemos obtener aproximaciones de la derivada o la integral de la función original. Estas pueden ser muy útiles para programar los métodos. Las desventajas son que un polinomio tiende a infinito cuando x tiende a infinito, por ello no se pueden emplear polinomios para aproximar funciones para valores de x grandes. La función original f de x puede poseer propiedades que el polinomio de aproximación p de x no posee, como ser positiva, monótona, etc. Este método tiene las siguientes ventajas. Nos puede dar el grado del polinomio, los cálculos de un grado sirven para el siguiente, es bueno en los extremos de la tabla, es fácil para cálculos manuales,
Y las desventajas son que la tabla tiene que estar igualmente espaciada, no es bueno en el centro al menos que el grado del polinomio sea bajo y no es fácil de programar. Este método tiene las siguientes ventajas. Se puede aplicar si la tabla no está igualmente espaciada, se puede aplicar en toda la tabla, no requiere tabla de diferencias, es fácil de programar. Las desventajas son que no da el grado del polinomio y es complicado para los cálculos manuales.